Hola a todos, soy Alan. El siguiente artículo es de un hermano llamado Qiu Chen. Él tiene 71 años. Tras recibir la obra de Dios Todopoderoso, fue un anfitrión siempre entusiasta durante unos cuantos años. Después, la policía detuvo a unos hermanos de los que había sido anfitrión. Ante esta situación, se acobardó e hizo algo que lamentaría el resto de su vida. ¿Qué fue lo que experimentó en esa época? Escuchemos cómo fue su experiencia. Este artículo se titula Un dolor irremediable. Al cumplir 47, mi vista se comenzó a deteriorar. Según el doctor, si no me cuidaba perdería la vista. Así que tuve que dejar de trabajar. Era desolador, como si fuera a desaparecer la luz de mi vida. Estaba desconsolado. En 2007, tuve la suerte de recibir la obra de Dios Todopoderoso. Y en poco tiempo, mi vista mejoró. Para corresponder a Dios, solicité un deber. Cuando los hermanos tuvieran problemas, yo ayudaba lo mejor que podía. Sin importar cuántos vinieran a casa, yo hacía de anfitrión con mucho entusiasmo. Como mi casa era pequeña, a veces no había suficientes camas, así que yo dormía en el suelo. Creía que esta forma de cumplir mi deber demostraba lealtad a Dios. Pero luego, con la revelación de la realidad, vi que era sumamente egoísta y que no tenía lealtad en el deber. Esto me generó un gran dolor en el corazón. En 2014, arrestaron a una líder de iglesia a quien yo había alojado. Y como ella recién salía de mi casa, mi esposa y yo nos fuimos por seguridad. Comenzaba la primavera y hacía mucho frío. Sin tener a dónde ir y atormentado, pensé, ya tenemos más de 60. Mi esposa padece siringomiela congénita y es muy frágil. ¿A dónde podemos ir? Una hermana nos ayudó a buscar una casa donde quedarnos un tiempo. Luego escuché que detuvieron a otras 2 hermanas que también yo había alojado. Con las noticias de continuas detenciones de hermanos, sentía miedo y pasaba el día en vilo, por temor a que la policía me arrestara. Adquirí aparatos de pedicura y masaje con el fin de encubrir y continué siendo anfitrión. En 2017, en una reunión, una hermana dijo que había vuelto el hijo de su familia anfitriona que era un incrédulo, que se oponía a la fe de su madre, así que la hermana debía irse. Mi esposa y yo la acogimos al verla en problemas. Poco después, oímos que el Partido Comunista planeaba redadas, centradas en inspeccionar arrendatarios. Me preocupó. Somos arrendadores. ¿Qué digo si viene la policía a registrarnos y ella está en casa? La hermana cumple un deber importante. Si la detienen, seguro que nos implicarán. Mi esposa es frágil y se alteraría fácilmente. Su salud podría ponerse en peligro. Esto aterraba a mi esposa y me pidió que la echara. Para mí, echarla no estaba bien, pues no tenía a dónde ir en el frío invierno. Así que hablé con mi mujer para que la dejara quedarse. Mi mujer se enojó y me pidió que pensara en las consecuencias. Pensé, la persecución del Partido Comunista a los fieles es cada vez más severa. Hay un registro de los nombres de todo el pueblo. Si la policía descubre nuestra fe,
y que somos anfitriones, seremos apresados. Anularán todas nuestras pensiones y nos confiscarán la casa, todo el trabajo de nuestra vida. Si nos lo quitan, ¿de qué viviremos? Y eso no es todo. Nuestros hijos también podrían verse afectados. Tenemos más de 60 años y mala salud. ¿Podremos soportar la tortura policial si llegaran a encarcelarnos? ¿O nos volvemos unos Judas y perderemos nuestro destino? ¿No habrán sido todos nuestros años de fe en vano? También pensé en que mi esposa se enojaría si no le hacía caso. Tras reflexionarlo, hice caso a mi mujer y le pedí a la hermana que se fuera a vivir a otro lado. Pasó un mes y la hermana no se había mudado, y yo temía que algo ocurriera, por lo que solía preguntarle si había encontrado casa y para cuándo se mudaría. La echaba de forma indirecta. Pero esto me hacía sentir inmensamente culpable. Con el tiempo, la hermana encontró casa y se mudó. Pero yo no había hecho introspección al respecto. En el año nuevo de 2018, la hermana Lilan nos contó que su casa era vigilada y nos preguntó si podía quedarse con nosotros hasta encontrar otra. No lo pensé mucho y solo quise ayudarla a instalarse. Ya instalada, solía salir, ir a reuniones, lo que me revolvía el estómago. Es el año nuevo. La policía podría aprovechar para llevar a cabo redadas masivas. Si detienen a la hermana, no podremos huir y nuestra familia se verá implicada. Cada vez sentía más que, cuanto más viviera la hermana con nosotros, mayor sería el peligro. Pensaba en el futuro de mis hijos y mi seguridad, e intentaba idear excusas para que la hermana se fuera rápido. Luego pensé que, como Lilan siempre salía a reuniones, podría vivir donde se celebraran. Conversé con ella sobre esta idea, y no le quedó más remedio que irse con una expresión de vergüenza. Después no alojé a nadie más y solo cumplía otros deberes. En la primavera de 2021, un día un líder se me acercó y me preguntó si 3 hermanos podían quedarse con nosotros. Cuando iba a acceder, mi esposa dijo: ¿podríamos responderte mañana? Tras marcharse el líder, ella me preguntó: dicen que es temporal, pero ¿y si acaban quedándose mucho tiempo y los detienen? Tenemos que buscar un motivo para rechazarlos. Podríamos alegar que tal vez hayan detenido a un líder que estuvo con nosotros, que nuestra casa no es segura y que no podemos alojar a nadie. Yo también estaba nervioso al respecto y le seguí el juego a mi mujer. Para mi sorpresa, sin haberle dado al líder un motivo para negarme, aquel me comentó: los 3 hermanos ya encontraron dónde vivir. Han detenido al líder que vino a vivir con ustedes. Así que su casa no es segura. Ambos deberían posponer sus deberes. Mi corazón saltó al escucharlo. Entendí que esta era la ira de Dios sobre mí. Dios escruta nuestro corazón. Aunque no había dicho que no sería anfitrión de los hermanos, lo había considerado. Había rechazado mi deber. Había echado indirectamente a mis hermanos. Esta actitud hacia el deber había encendido la ira de Dios y provocó que Él dispusiera suspender mi deber. De pronto me sentí vacío y muy intranquilo, como si hubiera caído en tinieblas y fuera castigado.
Oré a Dios. Dios mío, la suspensión de mi deber no es casual. Debe de ser tu voluntad. Te pido esclarecimiento y guía para aprender la lección. Más tarde, leí la palabra de Dios. Me cerráis la puerta por el bien de vuestros hijos, de vuestros maridos o de vuestra propia protección. En vez de preocuparos por mí, os preocupáis por vuestra familia, vuestros hijos, vuestro estatus, vuestro futuro y vuestra propia satisfacción. ¿Cuándo habéis pensado en mí mientras hablabais o actuabais? En los días helados, vuestros pensamientos están ocupados por vuestros hijos, vuestros maridos, vuestras esposas o vuestros padres. En los días de bochorno, tampoco tengo lugar en vuestros pensamientos. Cuando desempeñas tu deber, estás pensando en tus propios intereses, en tu propia seguridad personal o los miembros de tu familia. ¿Qué has hecho que fuera para mí? ¿Cuándo has pensado en mí? ¿Cuándo te has dedicado a cualquier costo a mí y a mi obra? ¿Dónde está la evidencia de tu compatibilidad conmigo? ¿Dónde está la realidad de tu lealtad hacia mí? ¿Dónde está la realidad de tu obediencia a mí? ¿Cuándo no ha sido tu intención la de obtener mis bendiciones? Os burláis de mí y me engañáis. Jugáis con la verdad, escondéis la existencia de la verdad y traicionáis la esencia de la verdad. ¿Qué os espera en el futuro al ir en contra de mí de esta manera? Solo buscáis la compatibilidad con un Dios impreciso y solo buscáis una creencia vaga, pero no sois compatibles con Cristo. Vuestra maleficencia no recibirá la misma retribución que la que merecen los malvados. La palabra de Dios revelaba mi estado. Desde las detenciones de gente que alojaba, vivía en un estado de cobardía y temor. Para protegerme, busqué excusas para echar a las hermanas. Y cuando el líder dispuso que fuera anfitrión de 3 hermanos, no accedí, sino que me inventé excusas para rechazarlos. Al recordar estas cosas, ¿era un auténtico creyente? Mientras otros afrontaban peligros, yo solo pensaba en mis intereses y mi seguridad, y en encontrar la manera para echarlos. Era realmente egoísta y carente de humanidad. Mostraba consideración y la máxima atención por mis hijos por miedo a que padecieran frío o hambre. Por muy grande que fuera el peligro, estaba dispuesto a asumirlo para proteger a mis hijos. Pero trataba a mis hermanos con mucha frialdad. Cuanto más lo pensaba, peor me sentía. Me llené de pesar y autodesprecio. Leí otras palabras de Dios. ¿Cuál es el estándar a través del cual las acciones de una persona son juzgadas como buenas o malvadas? Depende de si en sus pensamientos, expresiones y acciones poseen o no el testimonio de poner la verdad en práctica y de vivir la realidad de la verdad. Si no tienes esta realidad o no vives esto, entonces, sin duda, eres un hacedor de maldad. ¿Cómo considera Dios a los hacedores de maldad? Tus pensamientos y tus acciones externas no dan testimonio de Dios. No avergüenzan a Satanás ni lo derrotan. En cambio, ellos hacen que Dios se avergüence.
en todo son la señal de provocar que Dios se avergüence. No estás testificando para Dios. No te estás entregando a Dios y no estás cumpliendo tu responsabilidad y obligaciones hacia Dios, sino que más bien estás actuando para ti mismo. ¿Qué significa para ti mismo? Significa exactamente para Satanás. Así que, al final, Dios dirá: Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. A los ojos de Dios, tus acciones no han sido buenas, sino que tu comportamiento se ha vuelto malvado. No solo no obtendrá la aprobación de Dios, además será condenado. ¿Qué busca obtener alguien con una fe así en Dios? ¿Acaso no se quedaría esta fe en nada al final? Para todos los que cumplen con su deber, ya sea profundo o superficial su entendimiento de la verdad, la manera más sencilla de entrar en la realidad de la verdad es pensar en los intereses de la casa de Dios en todo y renunciar a los deseos egoístas, a las intenciones, motivos, orgullo y estatus individuales. Poned los intereses de la casa de Dios en primer lugar. Esto es lo menos que debéis hacer. Si una persona que lleva a cabo su deber ni siquiera puede hacer esto, entonces, ¿cómo puede decir que está llevando a cabo su deber? Esto no es llevar a cabo el propio deber. Dios juzga si una persona es buena o mala, basado en si sus intenciones, ideas, actos y conductas se ajustan a la verdad. Reflexioné sobre lo que había hecho. Se tratara de mis intenciones, ideas o actos, todo lo había hecho por mis intereses y no había escuchado la voluntad de Dios. El gran dragón rojo estaba persiguiendo a los hermanos por difundir el Evangelio. Estaban sin hogar y huyendo. Y si no tenían una vivienda adecuada, no tendrían modo de cumplir su deber. Pero me daba miedo arriesgarme por ellos y solo quería despacharlos, lo que solo empeoró las cosas para ellos. Vi que era egoísta, maligno y carente de humanidad. Si hubiera tenido un corazón temeroso de Dios y una pizca de humanidad, habría escuchado la voluntad de Dios, evaluado la seguridad de los demás y pensado en el modo de protegerlos. El Señor Jesús dijo: En verdad os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. En una terrible situación, me había negado a alojar a hermanos buscados por el gran dragón rojo. Esto afectaba a mi actitud hacia Dios. Carecía de toda humanidad. Si me pedían un día que alojara a Cristo, me comportaría igual. Al reproducir mentalmente cómo eché a mis hermanos, sentí como si hubiera provocado un gran desastre y me hallé en un estado de tormento. Oré a Dios. Dios mío, carezco de humanidad. He gozado del sustento del riego de tus palabras, pero no he atendido tu voluntad. No supe ser anfitrión de mis hermanos y hermanas en sus tribulaciones, y busqué excusas para echarlos. Mis actos y conductas son repugnantes para ti. Yo soy el único culpable de haber caído en las tinieblas, y esto revela tu justicia. Te doy gracias. Dios mío, si puedo volver a ser anfitrión, por supuesto que me arrepentiré.
Me enmendaré y cumpliré con mi deber. Poco después, fui a otro lugar a cumplir con un deber. Realmente agradecido con Dios, valoré esta oportunidad. Después, mi esposa enfermó y falleció. Antes de morir me dijo esto: si mañana no puedo cumplir con mi deber, tú debes cumplir bien el tuyo. Sus últimas palabras estuvieron teñidas de pesar, y no pude evitar recapacitar. Pensé en las acciones de mi esposa en vida, en que solamente protegía sus intereses en el deber, y no era leal ni obediente. Era cobarde y no quería alojar a los hermanos. Hasta me instó y convenció para que los echara de casa. Fue malvada. Sus últimas palabras me hicieron pensar que ella sentía culpa y pesar por su deber. La muerte de mi mujer también me alertó y entendí que no podía considerar mi deber como antes, y que si esperaba a estar moribundo para cumplirlo, sería muy tarde. Oré a Dios. Dios mío, tengo 70 años, no puedo cumplir con otros deberes. Puedo ser anfitrión por la gracia tuya. Antes era egoísta. No era buen anfitrión con la gente y he transgredido. Quiero arrepentirme y pasar el tiempo que me quede buscando la verdad y cumpliendo mi deber. Luego, también medité. ¿Cuál era la causa de que siempre temiera ser detenido y me preocuparan mi seguridad, la de mi casa y el futuro de mis hijos? Después, leí estas palabras de Dios. Los anticristos suelen ignorar la seguridad de los hermanos y hermanas para protegerse a sí mismos. Aparte de tener fe en esta protección y encomendarse completamente a Dios, son descuidados en el trabajo de la iglesia y en su deber. Actúan por inercia sin tomarse nada en serio. Si algún lugar es seguro, o si algún trabajo o deber puede garantizar su seguridad y no entraña riesgo, se muestran muy favorables y activos para ir allí para alardear de su gran sentido de la responsabilidad y lealtad. Si algún trabajo conlleva riesgo y puede salir mal, si el gran dragón rojo puede atrapar al que lo desempeñe, entonces se excusan y se lo pasan a otra persona y buscan una oportunidad para eludirlo. En cuanto hay peligro o en cuanto hay un asomo de éste, piensan en la manera de librarse y abandonan su deber sin preocuparse por los hermanos y hermanas. Solo les preocupa salvarse a sí mismos del peligro. Puede que en el fondo ya estén preparados. En cuanto aparece el peligro, abandonan de inmediato el trabajo que están haciendo, sin preocuparse de cómo va el trabajo de la iglesia, de la pérdida que pueda suponer para los intereses de la casa de Dios o de la seguridad de los hermanos y hermanas. Lo que les importa es huir. Incluso tienen un as bajo la manga, un plan para protegerse. En cuanto el peligro se cierne sobre ellos o son detenidos, dicen todo lo que saben, exculpándose y eximiéndose de toda responsabilidad. Entonces, están a salvo, ¿no? Cuentan con un plan semejante. Estas personas no están dispuestas a sufrir persecución por creer en Dios. Tienen miedo de ser arrestados
torturados y condenados. El hecho es que hace tiempo que han sucumbido a Satanás. Les aterroriza el poder del régimen satánico y les asusta aún más que puedan ocurrirles cosas como la tortura y los duros interrogatorios. Con los anticristos, por tanto, si todo va bien y no existe ninguna amenaza para su seguridad o incidencia en ella, si no hay peligro posible, pueden ofrecer su fervor y lealtad e incluso sus bienes. Pero si las circunstancias son malas y pueden ser arrestados en cualquier momento por creer en Dios y cumplir con su deber, y si su creencia en Dios puede hacer que los despidan de su puesto oficial o que sus allegados los abandonen, entonces serán excepcionalmente cuidadosos. No predicarán el Evangelio, ni darán testimonio de Dios, ni cumplirán con su deber. Cuando hay el menor indicio de problemas, se vuelven muy tímidos. Ante el menor indicio, desean devolver inmediatamente a la Iglesia sus libros de las palabras de Dios y todo lo relacionado con la fe en Él, a fin de mantenerse a salvo e ilesos. ¿Acaso no es peligrosa una persona así? Si son arrestados, ¿no se convertirían en Judas? Un anticristo es tan peligroso que puede convertirse en Judas en cualquier momento. Siempre existe la posibilidad de que dé la espalda a Dios. Además, son egoístas y mezquinos hasta el extremo. Esto viene determinado por la naturaleza y la esencia de un anticristo. Dios analiza a los anticristos capaces de sacrificarse, sufrir y pagar precios en situaciones seguras. Por fuera parecen fieles en el deber, pero en cuanto afrontan un peligro, se acobardan. Buscan excusas y pretextos para eludir el deber. No consideran la labor de la Iglesia ni la seguridad de los hermanos. Solo piensan en sus intereses. Son despreciables. En comparación con mis conductas, ¿no era mi carácter el de un anticristo? Cuando empecé a creer en Dios, recibí abundante gracia de Él. Mejoró milagrosamente mi enfermedad ocular, por lo que me esforzaba alojando a otros con entusiasmo. Al ver que habían detenido a algunos de los que había alojado que podrían implicarme y que mi seguridad y mis intereses corrían riesgo, no estuve dispuesto a seguir como anfitrión. E incluso busqué excusas para echarlos, sin tener en consideración su seguridad. Vi que era muy egoísta y carente de humanidad. También pensé en las trampas del Partido Comunista, que hacía trucos para detener a los fieles, e intentaba derribar la obra de Dios y detener a todos sus escogidos. Muchos hermanos habían sido capturados por estas crueles y terribles circunstancias. No es algo que quiera Dios. Y en estos tiempos es aún más necesario atender su voluntad y arriesgarse a ser anfitrión. Son buenas acciones que Dios recordará. No hacía de anfitrión por miedo a que me detuvieran. No escuchaba la voluntad de Dios y carecía de conciencia y razón. Medité y comprendí que temía la detención y la muerte porque valoraba demasiado la vida. El Señor Jesús dijo: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. De estas palabras entendí
que la vida terrenal es algo pasajero y que la vida verdadera es eterna. A Pedro lo crucificaron por Dios. Tal vez perdiera la vida terrenal, pero ganó la vida eterna. Aunque los hermanos detenidos sean torturados, golpeados o incluso asesinados, se mantienen firmes y reciben el elogio de Dios. Solo así, la vida tiene sentido y valor. Al pensarlo, aumentó mi fortaleza y ya no me sentía temeroso. A finales de diciembre, de pronto se me acercó un hermano. Dijo que su casa no era segura para él y otro hermano, y me preguntó si podrían quedarse conmigo un tiempo. Tuve claro que era una oportunidad que me daba Dios de arrepentirme, y acepté de buena gana. Además, les facilité artículos de uso diario. Se agravó la persecución del Partido Comunista, y seguían deteniendo a muchos hermanos. Los 2 hermanos aún vivían conmigo, y tenía un poco de miedo a ser detenido y a que implicaran a mis hijos. Así que leía la palabra de Dios. Esto leí en ella: independientemente de lo poderoso, audaz y ambicioso que sea Satanás, de lo grande que sea su capacidad de infligir daño, del amplio espectro de las técnicas con las que corrompe y atrae al hombre, lo ingeniosos que sean los trucos y las artimañas con las que intimida al hombre, y de lo cambiante que sea la forma en la que existe, nunca ha sido capaz de crear una simple cosa viva, ni de establecer leyes o normas para la existencia de todas las cosas, ni de gobernar y controlar ningún objeto, animado o inanimado. En el cosmos y el firmamento no existe una sola persona u objeto que hayan nacido de él o que existan por él. No hay una sola persona u objeto gobernados o controlados por él. Por el contrario, no solo tiene que vivir bajo el dominio de Dios, sino que, además, debe obedecer todas sus órdenes y sus mandatos. Sin el permiso de Dios, le resulta difícil incluso tocar una gota de agua o un grano de arena sobre la tierra. Ni siquiera es libre para mover a las hormigas sobre la tierra, y mucho menos a la humanidad creada por Dios. A los ojos de Dios, Satanás es inferior a los lirios del campo, a las aves que vuelan en el aire, a los peces del mar y a los gusanos de la tierra. Su papel, entre todas las cosas, es servirlas, trabajar para la humanidad y servir a la obra de Dios y su plan de gestión. Independientemente de lo maligna que es su naturaleza y lo malvado de su esencia, lo único que puede hacer es respetar sumisamente su función, estar al servicio de Dios y proveer un contraste para Él. Tales son la sustancia y la posición de Satanás. Su esencia está desconectada de la vida, del poder, de la autoridad. Es un simple juguete en las manos de Dios, tan solo una máquina a su servicio. Estas palabras me dieron fe y fortaleza. Entendí que Dios es soberano y Satanás un objeto de servicio y un contraste en su mano. Sirve para perfeccionar a los escogidos de Dios. Y por muy fuertes o salvajes que parezcan las fuerzas de Satanás, si Dios no lo permite, lo que haga el Partido Comunista no le sirve de nada. Satanás no osa traspasar los límites que le pone Dios. Esto lo decide la autoridad de Dios.
Mi temor a la detención y a la implicación de mis hijos se debía a que me faltaba comprensión de la autoridad y la soberanía de Dios. Que me detuvieran estaba en las manos de Dios, como lo está el futuro de mis hijos y nietos. Hace mucho que Dios decidió, y nadie lo puede cambiar. Por más que el partido diga que los descendientes de fieles no pueden entrar en la universidad, ni trabajar en el ejército o en el gobierno, y que se verán implicados, no puede cambiar el destino de nadie. Ello solo revela la esencia de oposición a Dios del Partido Comunista. Los desastres están creciendo, y si la gente no cree en Dios, será destruida. ¿De qué futuro hablan? Solo si nos presentamos ante Dios y practicamos la verdad, podemos tener paz y un buen destino final. Por tanto, encomendé a mi familia a las manos de Dios y me sometí a sus disposiciones. Al recordar a aquellos a quienes me negué a alojar, eso es una mancha indeleble en mi vida de creyente y una señal de vergüenza. No puedo herir más a Dios. Aunque me detengan y me dejen sin nada, cumpliré bien con el deber y alojaré a hermanos. Todavía sigo cumpliendo con el deber de anfitrión, y ya no me conformo con hacer las cosas como antes. Ahora me centro en buscar la verdad y corregir mi carácter corrupto. Me siento más pleno y en paz que antes. Con esta experiencia, he logrado descubrir que la obra de Dios es sabia. La persecución del gran dragón rojo reveló mi corrupción. Y gracias a ella, vi que era egoísta y que no tenía lealtad en el deber. Comprendí mi corrupción y de algún modo pude transformarme. Le estoy realmente agradecido a Dios. Aquí termina este artículo de testimonio. Gracias por su atención y hasta la próxima.